Jenny Ceballos, buenas noches. Perfecto. Esperemos que sean por ahí las 8:05 para que comencemos. El que quiera prender su cámara, que la prenda. Nadie. Nadie quiere que lo conozca. Tenemos a Jenny Rocío, tenemos a Lislien, Angie, Liliana, Eric. Tenemos un combo grande. Sí, vamos a grabar el CIPAS. Después descargamos el video, le creamos un link y se los envío. Voy a compartirles de una vez el link de asistencia. Estamos registrando la asistencia. Les acabo de compartir el link para el registro de asistencia. Ay, María. Profe, qué pena con usted. Sí, ¿Puede compartir el link al grupo del WhatsApp? Es que en realidad no me da la opción. Voy a tratar de ingresar por otro lado. A ver si... alguien que por favor coge el link y lo comparte en el grupo de WhatsApp, sí. Gracias. Problemita. Claro. Tenemos unas opciones. Bien. Si hay algún problema, buenas noches, es Sí. porque el ingreso, porque a mí me pasó lo mismo, fui a ingresar y pues como no le hice como el correo institucional, no me dejó ingresar, me tocó meter el correo y la contraseña institucional para que me dejara entrar a la web. Quizás sea por eso. Pero de todas maneras, alguien que lo comparte en el WhatsApp para que tengamos también la opción de registrar la asistencia.
Aquí yo veo que ya lo compartieron. Entonces vamos comenzando ya este sí, pasó las 8:04. Igual la grabación está desde hace ya como 5 o 6 minutos. Mi nombre es Luis Carlos Lemos Mercado, tutor de este curso. Tengo como profesiones contador, abogado, maestría en este tema, especialización también en este tema, es decir, mucha serie de como de estudios, pero aquí no es tanto los estudios, sino lo que podamos hacer con esta temática. Soy funcionario de la DIAN, laboro aquí en la UNAD como catedrático. Es para mí un placer compartir con ustedes, sacar tiempo para, digamos, mirar estas temáticas. En este curso, normalmente cuando llegamos al tema de IVA, que en este caso va a ser por allá más o menos en abril, por esos lados, hago unos CIPAs adicionales, hago 8 secciones donde profundizo más sobre IVA. ¿Y quiénes pueden asistir, digamos, a esas secciones? Gente que voluntariamente quiera. Aquí no es obligatorio. Ahí profundizamos más sobre IVA. Los 3 CIPAs que vamos a hacer tienen como temas lo siguiente. El primer CIPA, si bien vamos a ver una serie de generalidades sobre lo que es el curso, la agenda, muchos aspectos, vamos a hablar sobre el régimen simple de tributación simple. En el segundo CIPAS, que está para el 4 de abril, vamos a hablar sobre impuestos municipales. Y en el tercer CIPAS, que está para el 2 de mayo, vamos a hablar sobre impuestos sobre las ventas IVA. Pero cuando vamos a comenzar el tema de IVA, yo hago 7 CIPAS adicionales. ¿Cuál es el objeto con estos CIPAS? Ya, digamos, de una manera más relajada, ver el tema en forma, porque el impuesto sobre las ventas es un tema muy, muy, muy interesante. De hecho, es el impuesto que le genera al Estado mucho recaudo. Después del impuesto sobre la renta y complementario, es el impuesto que sigue en recaudo. Entonces, desde allá, los comienzo a invitar para que cuando comencemos las secciones de el tema de impuestos sobre las ventas. Es decir, en resumen, aquí vamos a tener 3 CIPAs que son los obligatorios, pero adicionalmente vamos a tener 8 CIPAs. En otras palabras, vamos a tener por todos 11 CIPAs. Yo lo hago de manera, digamos, voluntaria. Las personas que asistan, lo asisten de manera voluntaria. ¿Cuál es el objeto de esto? De que profundicen en este tema, de que resuelvan todas las dudas. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que los IPAs que vamos a hacer no van a ser suficientes para resolver todas las dudas que existen en IVA, por lo tanto, hago esa parte también con los estudiantes. Yo creo que ya ustedes andan como en qué semestre más o menos. Cuarto semestre. Cuarto semestre. Este es el Profe, primer... qué pena interrumpirlo. Sí. No escuché bien el tema que vamos a tratar el día de hoy, como Hoy para ir vamos a tratar el averiguando. tema del régimen simple de tributación simple. Es un régimen que nació con la ley 1943 del 2018. Ese es como el tema central, pero adicionalmente vamos a ver otra serie de aspectos que tienen que ver con el paso 2. Mañana, el próximo miércoles, tenemos la primera web, la directora del curso. Por lo tanto, es también importantísimo que asistan. En este primer curso que ustedes ven de impuestos es fundamental. Aquí se van a ver muchas bases de impuestos, se van a ver principios, se van a ver generalidades sobre los impuestos nacionales, los impuestos departamentales, impuestos municipales, etcétera. Entonces, voy a comenzar ya a compartir las diapositivas que vamos a tratar hoy. Yo me encuentro ubicado en Medellín. Ya en estos momentos están viendo las diapositivas, ¿no es cierto? Señor.
Si algún estudiante está solicitando ingreso, pues yo salgo de aquí las diapositivas y le doy ingreso. El régimen simple es, ¿cómo podemos definir nosotros el régimen simple? Es una especie de posibilidad, es una antigüedad, es un sistema de duración para personas que son, digamos, de actividades económicas únicas de las que están establecidas en el Código Tributario. Personas que Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no se escucha nada. Tutor, qué pena con su merced. Lo que pasa es que hay algún compañero que tiene el micrófono abierto. A ver si su merced directamente los puede silenciar. por Gracias. favor, vamos a mirar aquí. O sea, la persona que todavía se está dando cuenta que tiene el micrófono abierto. ¿Será Ronald, okay? Ronald, por favor, apaga el micrófono. Ronald, ya Ronald nos escuchó. Entonces, sigamos aquí. Ok. Cuando uno escucha hablar de régimen simple, no es otra cosa de una posibilidad que tienen contribuyentes que se acojan a este sistema de manera voluntaria, de manejar, digamos, sus operaciones tributarias bajo ciertos parámetros. Dentro de los parámetros se tiene de que estas personas, pues, en una sola declaración van a simplificar una serie de impuestos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué temas vamos a ver aquí hoy? Saludo, agenda del curso, principios del tributo, elementos del tributo, clasificación del tributo, régimen simple, y vamos a hacer una revisión de las actividades del curso. Bajemos aquí a la agenda. Como ustedes podrán observar aquí, vamos a tener 5 pasos. El paso 1, que consistió en desarrollar el cuestionario, fue entre el 7 de febrero y el 20 de febrero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algunos estudiantes dejaron eso para última hora y tuvieron problemas. 7 estudiantes, dentro de los cuales algunos llamé y me dijeron, profe, dejé eso para última hora y no pude. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? No podemos dejar el desarrollo de las actividades para el último día porque podemos tener esa serie de inconvenientes. Hubo un estudiante que me dijo, profe, estoy acá en la clínica, estoy acostada, estoy con suero, no puedo presentar el cuestionario. Yo le dije, mira, el cuestionario es de un solo intento y tiene una fecha desde el 7 hasta el 20. Si no lo logras hacer en ese lapso, pues no puedes hacerlo. Me pareció importante de que algunas personas mostraron esa actitud. No obstante, pues el cuestionario tenía como valor 25 puntos de 500. El objetivo del cuestionario era simplemente que usted se hiciera, se diera la posibilidad de revisar cómo estaba. No obstante, si no lo hizo, pues para eso va a ser este curso. El segundo paso es construir una infografía que contenga la historia de los impuestos en Colombia y los elementos de la obligación tributaria. Ese es un trabajo individual. La infografía es individual y hay un trabajo grupal que consiste en elaborar un árbol de problemas y soluciones sobre el régimen simple de tributación simple. Aquí, en este CIPAS, ahora les voy a mostrar unas figuras o unos esquemas de árbol de problemas y soluciones. Cuando estamos haciendo referencia a árbol de problemas y soluciones es porque son 2 árboles, un árbol de problemas y un árbol de soluciones. Lógicamente que hay gente que es muy dinámica y logra ubicarlos en un solo árbol los 2 aspectos, pero ubicar en un solo árbol los 2 aspectos es algo muy complejo. Es más didáctico hacer un árbol de problemas y hacer un árbol de soluciones. Es más didáctico. El tercer paso consiste en conceptualizar. El segundo paso que va desde el 21 de febrero hasta el 20 de marzo. Es decir,
Ya estamos a escasos 20 días. El tercer paso, que consiste en conceptualizar, contabilizar hechos económicos y liquidar las declaraciones tributarias de los impuestos de industria y comercio y RETEICA, va desde el 21 de marzo al 17 de abril. El cuarto paso que consiste... Sí. Es que su merced está compartiendo pantalla, no vemos la pantalla. Ah, no, entonces, por favor, coméntenme esto porque yo me imaginaba que estaba compartiendo. ¿Me confirman si estoy compartiendo en estos momentos? Sí, señor, ya. Perfecto. Gracias. Entonces, Sí, tutor. vamos a volvernos. Entonces, estamos aquí en la parte de la agenda del curso. Repito, primer paso fue el cuestionario que se tenía como plazo desde el 7 de febrero hasta el 20 de febrero. El segundo paso es construir la infografía que tenga como temas impuestos, historia de los impuestos en Colombia y los elementos de la obligación tributaria. Sobre la historia de los impuestos en Colombia, les compartí por el foro dos documentos. Un documento que hace referencia a los últimos 25 años. Eso va de por allá más o menos de antecito del 91 hasta 2013, más o menos. Y hay otro documento que nos comienza a hablar de la historia de Colombia desde el descubrimiento de América. Entonces la idea es que sobre la historia de Colombia miremos esos dos documentos. Primero ponemos lo relacionado con el que dice una aproximación, algo así, y comenzamos a hablar de la historia de los impuestos desde el descubrimiento de América. Y después comenzamos con el tema de los últimos 25 años. Eso es todo lo relativo a los impuestos. Y en esa misma parte vamos a hacer referencia a los elementos de la obligación tributaria, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y tarifa. Y vamos a decir quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, en qué consiste la base gravable, en qué consiste la tarifa, en qué consiste el hecho generador. Es a eso a lo que se refiere la historia de los impuestos en Colombia y elementos de la obligación tributaria. La segunda parte tiene que ver con el árbol de problemas y soluciones sobre el régimen simple. En el transcurso de este CIPA les voy a mostrar unos esquemas de árbol de problemas y esquemas de árbol de soluciones. La idea es hacer un árbol de problemas aparte y un árbol de soluciones. Hay personas que son muy dinámicos y hacen los dos y se entiende, pero es muy complejo. Ese segundo paso va del 21 de febrero al 20 de marzo, es decir, ya estamos en paso. Profe, pero una pregunta y discúlpeme. El árbol de problemas y soluciones es para tratar el régimen simple, ¿cierto? Solamente el régimen simple. Ahí no vamos a tratar nada de historia de los impuestos, ni vamos a tratar nada de elementos de la obligación tributaria. La historia de los impuestos, la infografía que contiene la historia de los impuestos en Colombia y los elementos de la obligación tributaria, ese es un trabajo individual. Y lo relacionado con el árbol de problemas y soluciones es un trabajo grupal. Ok, gracias. Nos vamos al paso 3. El paso 3 tiene que ver con Tutor, qué pena. conceptualizar. Sí. Qué pena, una pregunta. La infografía la podemos presentar, o sea, en varias, ¿cómo le digo yo? En varias páginas, ¿cierto? Porque es que es harta No. información. Sí, no, es decir, hagamos una sola infografía que contenga la historia de los impuestos en Colombia y los elementos de la obligación tributaria. Puede ser en varias páginas, pero no me hagan dos o tres, no me hagan una infografía para la historia de los impuestos en Colombia y tampoco me hagan una infografía para los elementos de la obligación tributaria. En esa misma infografía, aunque tenga varias páginas, es una sola infografía, ¿sí? Listo, sí, señor, muchas gracias. Esa era Bien. mi duda. O sea, si podía Vamos ahora al paso 3. El paso 3 es conceptualizar, contabilizar hechos económicos y liquidar declaraciones tributarias de los impuestos de industria y comercio y RETEICA. Es decir, vamos a elaborar
una declaración de ICA con base a sus registros contables. Vamos a elaborar una declaración de RTICA con base a sus registros contables. Todo impuestos tiene su mecanismo de retención. En renta, el mecanismo de retención es retefuente. En IVA, el mecanismo de retención es RTIVA. Y en industria y comercio, el mecanismo de retención es ICA. ¿Qué son esos mecanismos de retención? Es una manera anticipada de pagar el impuesto. Eso es lo que eso significa. Si usted es trabajador y le hacen retenciones en la fuente, en su empresa donde usted trabaja, ¿qué es lo que usted va a hacer con esas retenciones? Después solicitarlas como retenciones, para que más o menos entendamos por qué significa que la retención es una manera anticipada de pagar el impuesto. El tercer paso va del 21 de marzo al 17 de abril. El cuarto paso tiene que ver con el impuesto al valor agregado IVA. También vamos a mirar el tema del impuesto al consumo. Ese tercer paso va del 18 de abril al 15 de mayo. Antesito de comenzar este tercer paso, yo creo unos links para unos talleres adicionales que vamos a hacer sobre IVA. Son 8 secciones. Comenzamos más o menos antesito el 18 de abril y estamos terminando antesito del 15 de mayo. Es decir, en ese lapso de IVA nos vamos a entretener mucho, vamos a aprender mucho. La idea es que ustedes salgan aquí súper preparados, súper preparadas, de tal manera que cuando escuchen el tema del IVA, ustedes puedan hablar con cierta propiedad de ese tema. Por último está el paso 5, que es un cuadro sinóptico sobre procedimiento tributario. Va del 16 de mayo al 26, al 29 de mayo. Es cortico esa parte allí. Miremos qué temática vamos a ver aquí. Vamos a comenzar con el tema de principios. ¿Qué es principio? Aquí tengo unas definiciones de principios según, digamos, el diccionario de la Real Academia. Ustedes en estos momentos ven lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? No, señor. Deje de compartir. No, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué me está haciendo? Aquí sí estoy compartiendo. Sí, señor, ya. Bien, entonces vamos a comenzar a ver los principios que rigen el tributo en Colombia. Pero se perdió, ¿todavía estoy compartiendo o no? Porque yo vi un movimiento acá. Sí, señor, está compartiendo. Bien. Entonces, ¿qué es principio desde el diccionario de la Real Academia Española? Entendemos por principio lo siguiente: primer instante del ser de algo. Punto que se considera como primero en una extensión o en una serie. El 1, nosotros podemos decir el 1 es el principio de todos los números. Acá en el tema de los números, pues, ordinales y toda esa serie de cosas. También principio que es base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. ¿Qué también es principio? Causa, origen de algo. También podemos decir que principios son norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Alimento que se servía entre la olla o el cocido y los postres. Creo que ustedes de pronto han ido a restaurantes y les dicen, aquí tenemos de principio tal cosa. Esto es como que la definición de principios. ¿Qué principios rigen el tributo en Colombia? Los principios que rigen el tributo en Colombia los conseguimos todos en la Constitución Política. La Constitución Política se conoce como la norma de normas. Allí es donde están los principios que rigen las relaciones entre todos nosotros. Y dentro de esos principios que rigen las relaciones entre todos nosotros, hay unos principios que se consideran que tienen que ver con el tributo. Aunque aquí los que están con
color como zapote, color café, algo así, son los principios que son netamente del tributo, pero los demás, por ser principios del sistema administrativo en Colombia, tienen que ver también con los tributos. ¿Para qué son importantes los principios? Para que usted los conozca y cuando usted esté haciendo unos trámites en la administración tributaria, que puede ser DIAN a nivel nacional, o la Secretaría de Hacienda a nivel municipal, o la Secretaría de Hacienda a nivel departamental, usted tenga en cuenta esta serie de aspectos para que los exija si de pronto no se están cumpliendo en sus trámites. Principio de legalidad. El principio de legalidad no es otra cosa que significa que el único mecanismo que existe para crear impuestos es mediante una ley. Y esa ley la crea el Congreso de la República. ¿Dónde están esos parámetros? Artículo 338 de la Constitución Política y numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política. El principio de la igualdad está en el artículo 13 y 209 de la Constitución Política. El principio de moralidad está en la sentencia S03 del 94 y el artículo 209 de la Constitución Política. El principio de eficacia, artículo 209 de la Constitución Política. Principio de economía, artículo 209 de la Constitución Política. Principio de celeridad, imparcialidad, publicidad, artículo 209 de la Constitución Política. Principio del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. Principio de la buena fe, artículo 83 de la Constitución Política. Principios de equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad, artículo 363 de la Constitución Política. Vamos a ver seguidamente cada uno de estos principios. El hecho de que se están colocando los artículos al lado de cada principio es para que usted consiga una constitución política y con calma lea ese articulado. Principio de legalidad, como les decía, está consagrado en el numeral 12 del artículo 150 y en el artículo 338 de la Constitución Política. ¿Y qué consagra el numeral 12 del artículo 150? Es reserva del Congreso, es función del Congreso hacer leyes. En materia tributaria, todo principio tiene que estar inicialmente creado mediante una ley. El artículo 338 de la Constitución Política, ¿qué es lo que dice? Que esa ley va a establecer los elementos del impuesto. ¿Y cuáles son esos elementos del impuesto? Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base, gravable, tarifa. En Colombia, el sujeto activo de todo impuesto es el Estado. ¿Qué pasa con los impuestos? Nosotros vamos a conseguir unos impuestos del orden nacional, como renta, IVA, impuestos departamentales, como... ¿Qué impuestos departamentales conocen ustedes? El impuesto de vehículos es un impuesto... ¿El impuesto predial? ¿Cómo? ¿El impuesto predial? No, el impuesto predial es un impuesto municipal. Industria y comercio. Industria y comercio también es un impuesto municipal. Impuestos departamentales tenemos el impuesto de vehículo, el impuesto al consumo de licores. Es un impuesto departamental. El impuesto al consumo, a propósito, hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque este es un término que se utiliza de una manera muy, a veces indiscriminada y tiende a la confusión. Existe el impuesto nacional al consumo, que es el impuesto que se paga cuando usted va a un restaurante, cuando usted va a un bar, por ese servicio que le prestan allá. Ese es el impuesto nacional al consumo. Pero existe el impuesto al consumo, que es el consumo de licores. El impuesto al consumo de licores es del orden departamental, mientras que el impuesto nacional al consumo es del orden nacional. Entonces, el sujeto activo siempre es el Estado. Lo que pasa es que el Estado a veces le da ese impuesto al presidente para que lo maneje. Entonces hablamos de impuestos nacionales. Cuando el Estado le da ese impuesto a los departamentos, hablamos de impuestos departamentales. Cuando el Estado le da ese impuesto para que lo manejen los municipios, hablamos de impuestos municipales. Pero el sujeto activo siempre es el Estado. El sujeto pasivo es ¿qué? Quien paga el impuesto, quien está obligado a pagar el impuesto.
en generalidad de los casos somos todos nosotros. El hecho generador, ¿qué es? Lo que tengo que hacer yo o lo que tengo que cumplir yo para tener que pagar ese impuesto. En materia de renta, pues existen unos requisitos como son ingresos de tantos montos, patrimonios de tantos montos, consumos con tarjeta crédito, débito, patrimonio, etcétera. Es decir, las personas que cumplen con esas condiciones tendrán que presentar la declaración de renta. La base gravable, ¿qué es? El valor al cual se le aplica la tarifa. Y la tarifa es un porcentaje. Tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad está en el artículo 209. ¿Y en qué consiste el principio de igualdad? Las personas que están en una misma posición les asiste un trato igualitario. Es decir, no podríamos darle el mismo trato a personas que están en diferentes posiciones. Lo que se busca es quien está en una misma posición que se trate de una manera semejante a otra persona que está en esa misma posición. El principio de moralidad. La moralidad no es otra cosa que ese conjunto de principios, valores y virtudes que son aceptados por la generalidad de los individuos, que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado a través de sus organismos y agentes. Entonces, como son esta serie de principios, valores, los servidores públicos están en la obligación de estar impregnados de esos valores, de esos principios. Deben de tener un buen comportamiento. A eso se refiere, digamos, la moralidad. Cuando un servidor público se apropia de los recursos del Estado, pues eso genera noticia. ¿Por qué? Porque no está, digamos, aplicando los valores, no está personificando los valores. Eficacia. Eficacia no es otra cosa que obtener las cosas, lograr las cosas. El resultado debe ser efectivo, útil, oportuno. Eso es eficacia. Economía no es otra cosa que el ahorro. Se debe ahorrar a toda costa. Ahorro de trabajo, ahorro de energía, ahorro de costos. Celeridad. Se deben de evitar costosos, lentos y complicados trámites. Para el tema de la celeridad, el Estado establece tiempos para que los funcionarios públicos, los servidores públicos resuelvan, digamos, los asuntos que tienen que resolver. Porque si no se establecieran tiempos, pues las cosas comenzarían y no se saben cuándo terminarían. Ejemplo de la celeridad está el tema de que el derecho de petición, por ejemplo, el Estado establece de que en unas circunstancias son 15 días, en otras circunstancias son 10 días, si se trata de petición de copias, si se trata de solicitud de información, etcétera, etcétera. El Estado establece, por ejemplo, un tiempo para investigar a los contribuyentes. El Estado, por mucho que se considere, no va a investigar al contribuyente cuando él quiera, no, sino cuando tenga que investigar. Imparcialidad. La imparcialidad no es otra cosa que digamos, darle igual tratamiento a todas las personas, tratar a las personas sin discriminación alguna. Cuando usted sienta que está siendo discriminado, pues usted puede alegar de que se le está violando el principio de imparcialidad. La idea es de que los asuntos que llegan a la administración pública sean atendidos en ese orden en que van llegando. Publicidad. Este es un principio importantísimo. No sé si alguno de ustedes me podría explicar en sus propias palabras qué entiende por la publicidad. Pues la misma palabra lo dice, dar a conocer públicamente los procesos que se están llevando. Exacto, es decir, si la DIAN o el municipio a través de su Secretaría de Hacienda o el departamento a través de su Secretaría de Hacienda están investigando a un contribuyente, el contribuyente tiene que enterarse de que lo están investigando. Esto no es que de un momento a otro salió por allí una liquidación oficial y ya tiene que pagar. No, existe una serie de circunstancias y una de ellas es de que la persona se entere de que lo están investigando.
¿Cómo se va a enterar la persona? O algo, no sé, referente a eso, podría ser con el tema del SECOP. Yo trabajo en una alcaldía y se hace público todos los temas de contratación y eso en el SECOP, y ahí la gente puede tener conocimiento de los temas de que se está contratando en la administración y eso. Eso me parece que es un principio de Perfecto, sí, publicidad, el que la gente SECOP, tenga conocimiento que se está el haciendo. SECOP, mira, aquí dice, el desarrollo de este principio, las actuaciones administrativas. Tú trabajas en un municipio. ¿Qué es publicar, digamos, lo que el municipio va a hacer? Es darle la posibilidad a todos los interesados que se enteren para que quien cumpla las condiciones, para que quien cumpla los requisitos que se establecen ahí, se pueda postular. Aquí está diciendo el desarrollo de este principio. En desarrollo de este principio, las actuaciones administrativas. El contratar es una actuación administrativa. El fiscalizar impuestos es una actuación administrativa. ¿Qué son actuaciones administrativas? Actividades que hace la administración pública. Entonces, publicidad es de que los temas deben de ser dados a conocer al interesado. Ahí, cuando la DIAN saca una norma, ¿qué es lo que hace? La publica para que todo el público la conozca. Si la DIAN está investigando a un contribuyente, pues ese contribuyente debe enterarse a través de un autocomisorio para verificación o cruce, a través de un autocomisorio para una inspección tributaria, a través de un autocomisorio para una inspección contable, y estar enterado, estar informado. A través de un autocomisorio, el contribuyente se entera de que va a ir un funcionario a hacer unas verificaciones. O a través de un requerimiento ordinario, el contribuyente se entera de que la administración tributaria le está haciendo una solicitud. Y si se trata de actos que son de carácter general que todo el mundo debe conocer, pues se publican. El debido proceso. El debido proceso no es otra cosa que esa serie de formas, esa serie de pasos, esa serie de situaciones que se deben dar para que se pueda realizar una actividad. Por ejemplo, en materia tributaria está establecido que para sancionar a una persona, inicialmente se debe haber proferido un pliego de cargos donde la administración tributaria le dice, yo, administración tributaria, considero de que usted está en esta situación, en estas irregularidades, y la persona va a tener la posibilidad de decir, sí, sí, usted tiene razón o usted no tiene razón. Entonces, como la persona tiene esa posibilidad de defenderse, la administración tributaria lo va a escuchar y podrá tomar la decisión de archivar la investigación o decir, no, usted no tiene la razón, y posteriormente se le sanciona. No podría haber una resolución de sanción si no hay un pliego de cargo. No puede existir una liquidación oficial si no existe un requerimiento especial. Es decir, existe un debido proceso para que la administración tributaria o la administración pública lleve a cabo, digamos, sus oficios, sus actividades. La buena fe no es otra cosa que el deber de obrar correctamente. La administración tributaria aplica mucho este principio cuando permite que sean los contribuyentes que elaboren sus declaraciones. Y las declaraciones que elaboran los contribuyentes, me refiero a declaración de renta, a declaración de IVA, declaración de industria y comercio, declaración de retención en la fuente, son declaraciones que gozan del principio de la buena fe. Si la administración tributaria quiere desvirtuar el principio de la buena fe o decirle al contribuyente que usted no está actuando correctamente, entonces tiene que iniciar un proceso que el contribuyente debe conocer. El contribuyente debe conocer por qué lo van a investigar, qué le van a investigar. Pero el principio de la buena fe es un tema que es de la administración pública, y como el tema de los impuestos es un tema de la administración pública, para que tengamos una idea de qué es la administración pública, es todo aquello cuya máxima cabeza, en nuestro caso colombiano, es el presidente de la República. El presidente de la República, ¿qué tiene a su alrededor? Tiene unos ministros, tiene unas unidades administrativas especiales, tiene unas superintendencias. Después que el presidente, más abajito del presidente, podemos encontrar el gobernador. El gobernador tiene unos secretarios,
y tiene una serie de empresas industriales y comerciales del Estado, una sociedad de economía mixta, y más abajito conseguimos al alcalde. A eso es lo que nos referimos la administración pública. El principio de equidad, que no es otra cosa que obrar con justicia, principio de eficiencia, la relación que debe existir entre los ingresos tributarios obtenidos y los recursos utilizados, el principio de progresividad. Estos principios que están aquí, equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad, son principios puros o innatos del sistema tributario. El principio de la progresividad, ¿qué es lo que significa? Debe existir una relación directa con la capacidad contributiva. ¿Qué significa esto? Quien más capacidad contributiva tiene, debe pagar más impuestos. Y el principio de la retroactividad, ¿qué es? Todo cambio normativo en materia sustantiva impositiva aplica luego de promulgada la nueva ley que lo contempla. Nosotros tenemos que ubicarnos en el tema de la periodicidad de los impuestos. Hay unos impuestos que son de periodo anual, como el caso de renta. Hay impuestos que son de periodo bimestral o cuatrimestral, como el caso del impuesto sobre las ventas. Si en estos momentos que estamos hoy a 28 de febrero, el legislador, en este caso el Congreso de la República, estableciera una ley que tiene que ver con el impuesto de renta, ¿a partir de cuándo sería vigente la ley? Supongamos de que va a ser la ley Putin, hoy, estos días que está Vladimir Putin que está, me parece que desde el punto de vista de nosotros acá, haciendo cosas incorrectas. Pero supongamos que hay una ley que tiene cierto nombre tributaria y es de fecha 28 de febrero de 2022. Y en esa ley se tratan impuestos de IVA y se trata impuesto de renta y se trata también algo relacionado con el mecanismo de retención en la fuente. Entonces vamos a mirar a partir de cuándo se va a aplicar esa ley en cada uno de los impuestos, teniendo en cuenta este parámetro que está aquí, que todo cambio normativo en materia sustantiva e impositiva es de impuestos, aplica luego de promulgada la nueva ley que lo contempla y desde el periodo fiscal siguiente aquel que modificó el tributo. Entonces, me parece importante que ustedes analicen. Tenemos una ley que se está creando, que se está haciendo referencia al impuesto sobre la renta, está haciendo referencia al impuesto sobre las ventas IVAs y está haciendo referencia a la retención en la fuente. Con relación al impuesto sobre la renta, dice, el impuesto sobre la renta va a ser del 40%. Dice, va a ser del 40%. Con respecto al IVA, va a decir que el IVA de las cremas de mano va a pasar del 19% al 30%. Y con respecto a la retención en la fuente, va a decir que la retención en la fuente por compras va a pasar del 3.5 al 10%. Entonces tenemos retefuente, pasa del 3.5 al 10%. Impuesto de renta va a ser del 40%. Y el caso del IVA para las cremas, que está en el 19%, ¿a cuánto después que dijimos que iba a pasar el IVA? Al 30%. Bien, al 30%. Entonces vamos a analizar cómo se aplicaría el principio de retroactividad que aquí nos está diciendo que aplica luego de promulgada la ley y desde el periodo fiscal siguiente a aquel que modificó. Entonces nosotros sabemos que retefuente es mensual. Sabemos que IVA, vamos a hablar de un IVA de una persona que es cuatrimestral. No vamos a hablar de un IVA que de una persona bimestral. Y renta es anual. Entonces, este impuesto de renta, les pregunto, ¿será que ese impuesto de renta va a aplicar para el año agravable 2022? No va a aplicar para el año agravable 2022. ¿Por qué? Porque es que el año agravable 2022 ya comenzó.
Entonces, eso va a aplicar es para el próximo periodo que venga. Va a aplicar es para el año agravable de 2023. Con respecto a IVA, como el declarante es cuatrimestral, y cuatrimestral sería enero, febrero, marzo y abril, aplicaría es para el cuatrimestre que comienza en mayo. ¿Sí entendemos por qué o no? Porque es que resulta que el cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril, ya comenzó. Está con unas reglas y no se puede modificar. Con respecto a la retención en la fuente, ya esa sí aplicaría para la retención en la fuente de marzo, porque esa no ha comenzado. Es decir, en el caso de renta, que es de pronto lo que puede generar cierta confusión. ¿Y por qué renta va a ser para el año agravable 2023? Porque es que el año agravable, el año agravable 2022 ya comenzó. Entonces, ¿qué dice la norma? Desde el periodo fiscal siguiente a aquel que modificó el tributo. ¿Sí me entendieron lo que les quise expresar o no? Sí, señor. Bien, Sí, señor. sigamos acá. ¿Se fue? ¿Estoy compartiendo todavía o se fue ya lo que estaba compartiendo? No, señor, se fue. Esto creo que está muy pendiente porque se nos complica la situación aquí. Aquí sí estoy compartiendo ya, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, Sí, señor. bien, sigamos acá entonces. Aquí están los elementos del impuesto. Sujeto activo es el Estado, que puede ser nación, departamento o municipio. Sujeto pasivo es la persona física o jurídica que tiene la obligación de contribuir con el pago de los impuestos. Cuando escuchemos de persona física, es persona natural, es la que podemos ver. Y cuando escuchemos de persona jurídica, pues son las empresas, sociedades anónimas, limitadas, etcétera, etcétera. Hecho generado es la situación o suceso que crea el origen del impuesto. En materia de renta, que tenga ingresos, que tenga patrimonio. En materia de IVA, que venda bienes. Miren que en materia de IVA, el que compra no presenta declaración de IVA. Presenta declaración de IVA el que vende bienes. Lógicamente que el que vende como también compra, pues tendrá derecho a tomárselo como descontable. Tenemos entonces base gravable, es la cuantificación monetaria del hecho generador. Valor que genera el impuesto, es decir, al valor al cual se le aplica el impuesto. Tarifa es el monto o porcentaje que se aplica a la base gravable. Hay casos que la tarifa es un porcentaje, hay otros casos que la tarifa requiere de una depuración. En materia de renta, por ejemplo, dice que si está entre 0 y tanto sub T es 0. Si está entre tanto sub T y tanto sub T, pues haga tal operación y a lo último multiplique por tanto. No siempre es tarifa. Puede ser, digamos, monto o porcentaje que se aplica a la base gravable. Entonces, aquí, con esta parte de los elementos del impuesto, tienen por aquí muchos elementos para el trabajo que les toca hacer de la infografía. Miremos aquí clasificación de los impuestos. Cuando hablamos de impuestos, clasificación de los tributos. Cuando hablamos de tributos, hablamos de tres cosas. Ustedes escuchan hablar por ahí tributos, tributos, tributos. Ustedes que están comenzando en este tema, y yo sé que muchos que quizás no están comenzando ya han escuchado de esto en otras asignaturas. Ustedes creo que han visto unas materias que tienen que ver con derecho. ¿Qué materias han visto que tienen que ver con derecho en la carrera? Legislación laboral y comercial aplicada a los negocios, profe. En esa materia, de pronto, por encimita, deben de haberle hablado de impuestos, sobre todo en comercial, deben de haberle hablado de impuestos. Entonces, para muchos, quizás no es un tema nuevo, deben de haberle hablado de tributos. Lo importante es que cuando escuchemos hablar de tributos, estamos hablando de tres cosas: de impuestos, contribuciones y tasas. ¿Quién me dice qué es impuesto? ¿O cuál es la diferencia entre impuesto, contribución y tasa? Desde su punto de vista, no necesitamos aquí definiciones súper elaboradas, definiciones sofisticadas. No, aquí no necesitamos de este tipo de... Profe, los impuestos es obligatorio, la contribución es
lo que usted pueda, lo que usted quiera o pueda contribuir, y las tasas es como el monto de lo que usted va a contribuir. Perfecto, me parece como para iniciar maravilloso. ¿Quién quiere de pronto complementar aquí a lo que dijo el compañero? Los impuestos obligatorios. La definición normal de impuesto es pago que se hace con carácter obligatorio sin contraprestación alguna. Eso es impuesto. ¿Qué pasa con las contribuciones? Las contribuciones es algo que yo pago porque obtengo una plusvalía, porque tengo una valoración. Eso es una contribución. Normalmente contribuciones tenemos, por ejemplo, que por su casa pase el tranvía, o que usted está por allá en una finca y por su casa pasa una carretera, le van a pedir, porque ¿qué es lo que está pasando con esa carretera, con ese tranvía? Su bien, su inmueble se le está valorizando más. Entonces la contribución es algo que yo pago por algo, por un mayor valor que yo tengo de unos bienes raíces. Eso es contribución. Y la tasa es algo que yo pago a cambio de algo. Está el peaje, está la tasa aeroportuaria, es decir, yo estoy pagando por un servicio que me están prestando en ese momento. Entonces, para que diferenciemos, impuesto, pago que se hace sin contraprestación alguna. Usted pagó el impuesto y no espere que le van a dar algo por eso que usted pagó. Lógicamente sí se lo van a dar, pero se lo van a dar de manera indirecta. ¿Qué hace el Estado con el recaudo de los impuestos? El Estado con el recaudo de los impuestos lo invierte en educación, lo invierte en salud, lo invierte en seguridad, que de manera indirecta todo el mundo queda, digamos, beneficiado, pero no quiere decir de que usted paga un impuesto y va a decir, yo quiero que me den esto o yo quiero que me den aquello. No, ya eso es un albedrío, es una libertad que tiene el Estado de mirar qué hace con los impuestos que usted paga. El tema de las contribuciones. Cerca de su casa, cerca de su vivienda, se hace una obra pública. Y como consecuencia de esa obra pública que se hace cerca de su casa, cerca de su vivienda se le valoriza. Entonces usted le va a cobrar una contribución. En caso de las tasas, pues es un pago que hago a cambio de algo. La tasa de aseo. Porque me hacen aseo, por eso pago la tasa. Y así sucesivamente. Acá está. La definición de impuesto es un tributo de carácter obligatorio sin contraprestación alguna. Está la tasa, es un tributo que se paga por consumir, por el uso privado de un bien o servicio. Y está la contribución, tributo que debe pagar un contribuyente por la obtención de un beneficio o por el aumento del valor de sus bienes a partir de la creación de obras públicas. Aquí tenemos la clasificación de los impuestos. Tenemos, desde el punto de vista del sujeto pasivo, tenemos de que existen impuestos directos, impuestos indirectos. Impuesto directo, los que gravan la riqueza, los que gravan la utilidad. Ejemplo de ello, el impuesto de renta. Impuestos indirectos son los que gravan el consumo. Ejemplo, el IVA. Mira que si usted le dice a su niño de 5 o 6 años que vaya a la tienda a comprar cierto bien que está grabado con IVA, a él le van a cobrar IVA y le pregunto, ¿el niño tiene capacidad económica? No, no tiene. Simplemente porque está gastando, porque está consumiendo, porque está usando, por eso le cobran IVA. El IVA se conoce como un impuesto indirecto, porque no ve la capacidad económica de la persona, simplemente el consumo, el gasto. Entonces, para que vamos diferenciando, hablamos de impuestos directos, aquellos que graban la renta, y hablamos de impuestos indirectos, aquellos que no tienen en cuenta la capacidad, sino el gasto, el consumo, el uso. No mira quién está haciendo eso. Hay unos impuestos nacionales, hay unos impuestos departamentales, hay unos impuestos municipales. ¿Qué pasa con los impuestos, con todos los impuestos nacionales, departamentales o municipales? Todos los crea una ley del Congreso de la República.
El Congreso en nuestro Estado colombiano está compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. Estos impuestos todos los crea el Congreso mediante una ley, pero los impuestos nacionales se lo dan al presidente para que los administre. Y el presidente, a través del Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda, a través de la DIAN, pues comienza a fiscalizar y administrar ese impuesto. Los impuestos departamentales le dan una potestad reglamentaria a las asambleas departamentales. Las asambleas departamentales, ¿qué pueden hacer con los impuestos departamentales? Moverse en los rangos que le diga la ley. Lo mismo hacen los consejos con los impuestos municipales. Ellos se mueven en los rangos que diga la ley. Le dicen, por ejemplo, en el caso de predial, el valor es entre tanto y tanto. En el caso de industria y comercio, el valor va a ser entre tanto y tanto. Eso es lo que hacen los municipios. Por lo tanto, en este sentido, vamos a encontrar a veces que un municipio tiene tarifas diferentes en materia de industria y comercio a otro municipio más cercano. Ya eso es audacia de los concejales en el sentido de hacer un buen manejo de esta administración de esos impuestos que le dan para atraer la inversión. Pero tanto los impuestos municipales, departamentales y nacionales son creados por una ley. Y esa ley pues dice, señor presidente, administrelo usted, entonces se va a hacer un impuesto nacional. Señores departamento, administrenlo usted, entonces eso van a ser unos impuestos departamentales. Señor alcaldes, administrenlos ustedes, entonces eso van a ser unos impuestos municipales. Impuestos, ejemplos de impuesto directo. En el caso del impuesto directo, el impuesto es desembolsado por el contribuyente como resultado de la actividad que él desarrolla. Entonces, aquí tenemos impuesto de renta, impuesto del patrimonio, tenemos impuesto de industria y comercio, impuesto predial. Impuestos indirectos. Es el impuesto por medio del cual el contribuyente, sujeto jurídico, recauda el impuesto pagado por el comprador final y luego transfiere al Estado. ¿Qué pasa con el impuesto indirecto? Miren, hay una persona que es el que presenta la declaración de IVA. El que presenta la declaración de IVA no es el que está pagando el IVA. Es la empresa, el negocio. Esa persona, ¿qué hace? Factura el IVA, el consumidor final paga el IVA y ya esa persona coge y va y le entrega el IVA al Estado. En cambio, en el impuesto directo no ocurre eso. En el impuesto directo, usted mismo como obligado a declarar renta, usted mismo lo paga. En el indirecto no. En el indirecto hay alguien que está haciendo el mandado. El que está haciendo el mandado, en este caso, es la empresa a quien le están comprando bienes y servicios. Esa empresa factura el IVA, el consumidor final se lo paga, la empresa dura con ese IVA 2 meses, o si es cuatrimestral dura 4 meses, y después va y se lo entrega al Estado. Eso es otro elemento de cómo diferenciar un impuesto indirecto. Aquí dice que los impuestos están estructurados según las necesidades. Impuestos nacionales, departamentales, municipales. Aquí tenemos qué impuestos son administrados por la DIAN. Tenemos un resumen. Está renta, está ventas, está timbres, están los tributos aduaneros, impuestos tenemos impuestos del orden departamental. Aquí hay un listado para que ustedes procedan a leerlo. Yo les voy a enviar a ustedes estas diapositivas. Los impuestos del orden municipal. Es un listado pues significativo. Es mucho. Estos impuestos, los municipios, los departamentos, la nación, lo conocen como ingresos tributarios. Antesito del régimen simple, el Estado, con ese afán de formalizar a muchas personas, cuando hablamos de formalizar es personas que de pronto no están inscritos en el RUT, no están inscritos en Cámara de Comercio, no
pagan, digamos, su seguridad social. El Estado, con el ánimo de formalizar por allá, por los lados del 2018, creó un impuesto que se conoció como el monotributo. ¿Qué se buscaba con el monotributo? De que estos pequeños comerciantes, peluquerías, ebanisterías, se acogieran. No tuvo mucha acogida este impuesto. Digamos, los requisitos eran muy limitados. Por ejemplo, se decía que el establecimiento comercial, si tuviese, digamos, entre tales y tales metros cuadrados, pagaría tanto. No atrajo mucho, no fue muy atractivo. En vista de esto, pues salió lo que conocemos como el régimen simple de tributación simple. Este nuevo impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación se creó a través de la ley 1943 de 2018 y reemplazó al monotributo. La ley 1943 fue una ley que tuvo muchos problemas en su creación. La Corte Constitucional declaró esa ley inexequible, es decir, esa ley no fue bien creada, por lo tanto, en palabras así sencillas, esa ley no va a ser aplicada. No obstante, la Corte Constitucional, conocedora del problema que generaría de que esa ley no fuese aplicada, porque esa ley pues tenía aspectos significativos de impuesto de renta, de IVA, de retefuente, etcétera, y otra serie de conceptos, le dio un plazo al Congreso de la República hasta el 31 de diciembre del 2019 para que sacara una ley que convalidara la ley 1943. Si bien esta ley 1943 creó el monotributo, es una ley del 28 de diciembre del 2018 y creó el monotributo a partir del 1 de enero del 2019, pues durante el 2019 el monotributo comenzó a aplicarse. Pero el monotributo necesitaba de una ley que le diera más fuerza, que le diera estabilidad. Es por eso de que en el 2019 se creó la ley 2010 del 2019 que ratificó todo lo que tenía la ley 1943. ¿Dónde vamos a conseguir el tema del régimen simple? El tema del régimen simple lo vamos a conseguir en el Estatuto Tributario y va a estar entre los artículos 903 al 916 del Estatuto Tributario. Se creó el régimen simple mediante el decreto 1468 del 13 de agosto del 2019. Se hizo una reglamentación. ¿Qué es lo que buscaba esto? Aligerar o facilitar el cumplimiento de esas obligaciones tributarias para aquellas personas que se acojan de manera voluntaria. El régimen simple, tengamos en cuenta que es voluntario, siempre que se cumplan unos requisitos que están establecidos especialmente en los artículos 905 y 906. ¿Qué traía el régimen simple o cuál fue el propósito del régimen simple? Reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, optar voluntariamente, modelo de tributación opcional de determinación integral. A propósito del árbol de problemas y soluciones, algunas de las personas que han participado les es hecho realimentaciones. ¿Qué es lo que vamos a colocar en el árbol de problemas? En el tronco del árbol va a ir el problema por el cual se creó el régimen simple. El problema que existía o que obligó o que incentivó la creación de este impuesto era que existía mucha informalidad, mucha informalidad. Algunos de ustedes han creado, colocan ahí y que el problema es ley 1943 del 2018. No, ese no es el problema, esa fue la ley mediante la cual se trató de solucionar el problema. El problema es la informalidad. Por lo tanto, en el árbol de problemas, en el tronco, vamos a colocar informalidad.
informalidad como problema. En el árbol de problema, en todo el tronco va a ir la palabra grande, informalidad. Y en el árbol de soluciones, la solución a esa informalidad, ¿qué se imaginan ustedes que va a ser la solución a la informalidad? La norma. La norma, pero entonces vamos a decir, o sea, si el problema es la informalidad, la solución va a ser la formalización. Esa va a ser la formalización o la formalidad. Entonces, en el árbol de problemas vamos a tener como problema la informalidad. Y en el árbol de soluciones vamos a tener en el tronco formalidad o formalización. Eso va a ser lo que vamos a tener. Ya en la parte de abajo van a ir las causas y en la parte de arriba van a ir las consecuencias para que más o menos nos ubiquemos ahí. Entonces, concluyendo, resumen, en el tronco del árbol de problemas vamos a colocar que el problema es la informalidad. Y en el tronco del árbol de soluciones vamos a colocar que la solución a ese problema, que es la informalidad, va a ser la formalidad. ¿Sí entendemos? Bien. Sí, señor. Perfecto. Profe, perdón, la formalidad, o sea, es la ley donde está creada el régimen simple, que es la ley 1943 del 2018, ¿sí? La ley es la ley 19 del 2018. Pero el problema vamos a sacar en todo el tronco del árbol, hacer informalidad. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no deja escuchar. Ay, ¿qué compañero tiene el micrófono abierto? No, ya el compañero se conectó, ya se ve bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el hecho generador del régimen simple de tributación simple? Es el mismo hecho generador del impuesto de la renta complementaria. Obtención de ingresos susceptibles de producir incremento del patrimonio. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuál es la base gravable? ¿A qué le vamos a aplicar el impuesto? A la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. Aquí no incluyen ingresos no constitutivos de renta, ni tampoco ingresos que se consideren ganancia ocasional. Entonces, mientras que en la de cajón de renta, la persona va a tener la posibilidad de tener ingresos y quitarle los costos, quitarle los gastos. Acá no, acá hay la base son todos los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. Acá no se le va a restar ni costos ni gastos. Acá no se le va a restar ni costos ni gastos, sino que se le va a aplicar una tarifa dependiendo al rango, como vamos a ver ahora más adelante. En esa base gravable no se tienen en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. No sé si alguien ha escuchado qué es un ingreso no constitutivo de renta. Aquí no necesito definiciones sofisticadas o mejor dicho, no, usted que ha escuchado qué es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Bien, les explico. El Estatuto Tributario dice, estos ingresos son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entre ellos, por ejemplo, si alguno de ustedes declaran renta, van a encontrar de que la salud obligatoria se considera como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. La pensión obligatoria se considera como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque el Estado lo dijo así. ¿Qué es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? Por ejemplo, la recompensa que da el Estado por denuncia de antisociales. Profe, disculpa una pregunta. ¿También podríamos decir las cesantías? Las cesantías tienen el carácter de rentas cesantas. Por ejemplo, que usted tenía una carreta. En esa carreta usted se dedicaba a ganarse su sustento. Y resulta que por ahí pasó un carro y dañó la carreta. Y se formó ahí un asunto entre usted y el carro y resulta que usted dejó de obtener ingresos porque no tenía su carreta. Entonces, ¿cuál es la decisión que va a tomar un juez? Usted, señor Carlos, como fue el culpable,
le da 100 pesos a esta persona y de esos 100 pesos, 70 pesos son para la adquisición de la carreta y 30 pesos es lo que él dejó de ganarse. Entonces, los 70 pesos serían un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional porque es para la reposición del bien que se perdió. Los 30 pesos sí serían unos ingresos sobre los cuales se tributaría. Esos son aspectos que están establecidos en la norma y cuando hay una indemnización y parte de la indemnización es para reponer el bien, eso sería no constitutivo. Por favor, compañero, y es bien. ¿Quiénes pueden pertenecer, digamos, al régimen simple? Pueden pertenecer personas jurídicas o personas... Profe, tengo una pregunta. O sea que quiere decir que los ingresos no constitutivos son los que no generan ganancia. No, los ingresos constitutivos son ingresos que, en los ejemplos que le coloqué, son ingresos que el Estado dice son no constitutivos. Y el caso que les coloqué, por ejemplo, de la carreta, lo que le entregaron a la persona para que comprara la carreta es no constitutivo porque está reponiendo algo que la persona tenía y que un tercero se lo destruyó. Profe, perdón, sí. Pero su merced dice que salud obligatoria, pensión obligatoria. La verdad no logré entender bien sobre el ingreso no constitutivo de renta, ni con el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo tampoco. Obligatoria y la pensión obligatoria. Si bien ese es un tema de renta, el Estado ¿qué dice? Usted asalariado, usted trabajador, yo le permito que usted coloque como no constitutivo lo que usted paga por salud, no lo que paga la empresa, sino lo que usted paga por salud y lo que usted paga por pensión. Esos dos valores yo permito que usted los reste de todos los ingresos que usted tiene allá. Résteme esos dos valores como ingresos no constitutivos. Pero entonces, ¿por qué son ingresos no constitutivos la salud y la pensión obligatoria? Porque es el mismo Estado que da ese beneficio. Por ejemplo, el tema de denuncia de antisociales. Si alguien por allí sabe dónde está, por ejemplo, el mono Jojoy, a pesar de que lo mataron, o cuando el mono Jojoy estaba vivo, si alguien diera información para la captura de ese señor, a pesar de que ese monto que dan o pudieron haber dado por esa captura es un monto muy significativo, el Estado dice, usted fue tan valiente, corrió el riesgo de darnos la información y eso fue positivo. Entonces yo le digo lo siguiente, usted declare esos 3.000 millones de pesos que se le dio, pero colóquelos también como no constitutivos. ¿Y cuál va a ser el efecto? 3.000 millones de pesos de ingresos menos 3.000 de ingresos no constitutivos es cero. Es decir, el Estado le está diciendo, no que usted no tenga que declarar de renta, sino decláreme, pero muéstremelo de esta manera, como no constitutivo. Es decir, la idea es que usted no pague impuestos por eso. Fuera de que se tomó ese papel de arriesgar su vida, porque dar una información del mono Jojoy no es cualquier cosa, no tiene sentido de que por ese ingreso pague impuestos. No tiene sentido. Entonces, los ingresos no constitutivos son temas que el mismo legislador establece cuando son no constitutivos. ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos del régimen simple de tributación simple? Personas naturales, personas jurídicas. ¿Qué condición? Que sus ingresos brutos máximos sean 100.000 VT. La ley 2010 lo subió de 80.000 a 100.000 VT. Lo que trajo la ley 1943 desde su comienzo era ingresos máximos de 80.000 VT. Entonces, una persona que supere estos ingresos, ¿qué piensan ustedes que puede pasar una persona que supere los ingresos brutos de 100.000 VT? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? No podría acceder. No puede acceder al régimen simple, de tributación simple. Esta es la condición 1A. Profe, sí. Una pregunta. ¿Sería bueno entrar a esa
a esas personas de tributación simple o no es tan aconsejable? Sí, sí es aconsejable por los aspectos que ahorita yo voy a comentar. Tienen una serie de beneficios que no tienen la persona que no es de régimen simple, de tributación simple. Mira una persona que tiene como ingresos 3.630 millones de pesos. Una persona que tiene como ingresos 3.630 millones de pesos, que tenga un poquito menos, es una persona que declara renta. Es una persona que posiblemente es responsable de IVA. Es una persona que posiblemente es responsable de hipoconsumo. ¿Sí me entienden? Es una persona que paga impuesto de industria y comercio. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasaría a una persona de esas que no se acoge al régimen simple? Tendría que presentar una declaración de renta aparte, tendría que presentar declaraciones de IVA aparte, tendría que presentar declaraciones de impuesto al consumo aparte, tendría que presentar declaraciones de industria y comercio aparte. ¿Qué pasa aquí? Aquí, en una sola declaración, presenta todo ese montón de cosas. Profe, una preguntita. No tengo muy claro lo de los VTs. ¿De dónde salen? La VT es un equivalente. Importantísima esa pregunta. Gracias. Es un estándar. El Estado en un tiempo utilizaba como estándar salarios mínimos. La VT es un equivalente en pesos. Y entonces, con base a ese equivalente en pesos, yo multiplico. Si usted es, yo sé que es inteligente, hágame la siguiente operación. 3.630, 800 dividido 100.000. Y ahí se da cuenta cuánto vale una VT. 3.630. Sí, ese valor que tenemos ahí. 3.630. El valor de la VT para el año 2022 está en 38.004 pesos. No, pero esta VT que tenemos aquí es la VT del 2021. 3.000, o sea, ¿me repite, profe, lo que debo hacer? Sí, coja lo siguiente. Los 3.630 millones 800.000 y los divide entre 100.000. $36.308 pesos. Ese es el valor de una VT. 36.800. Sí, y el valor de 100.000 VT es el valor que tenemos aquí. En la VT es un equivalente. Ustedes siempre van a encontrar tantas VT. Por ejemplo, la sanción mínima en materia tributaria es de 10 VT. La sanción mínima. Si usted tiene una sanción que es menos de 10 VT, le toca pagar 10 VT. Entonces usted coge y mira la VT del año donde está incurriendo la sanción y la multiplica por tantas VT. Compañera, pero tienes que tener en cuenta que cada año se cambia el valor de la VT. Sí, no pero todos por ahí, los años. por ahí me dijeron que la VT del 2022 es 38.000. 38.004 pesos. Y esta VT que está aquí es VT del año anterior. Entonces, ¿quiénes serían sujetos pasivos? Que en el año 2021, porque como que hayan obtenido ingresos, ¿quiénes serían sujetos pasivos? Que en el año 2021 el máximo de ingresos sea 100.000 VT, porque siempre es año anterior. Bien, no aplican, ¿quiénes no pueden acogerse a la VT? ¿Quiénes no pueden? Por mucho, a pesar de que cumplieran con los topes de ingresos brutos, no pueden aplicar al régimen simple de tributación simple. Personas naturales y entidades extranjeras. Personas que estén dedicadas al microcrédito, al factoring, a gestión o arriendo de activos y asesoría financiera. Obligaciones para acogerse al régimen simple de tributación simple. Estar al día con sus obligaciones tributarias del orden nacional, departamental, municipal. Estar al día con el sistema de seguridad social integral. Si me están hablando de seguridad social integral, me están hablando de salud, de pensión, de todo lo que tenga que ver con la seguridad social. Tener registro del RUT, tener firma electrónica y también facturar electrónicamente. Miren, estos son, digamos, condiciones para pertenecer al régimen simple de tributación simple. Formalización y ¿qué busca por esto? Formalización y generar empleo. Presentan una declaración anual, hacen anticipos bimestrales. Lo que es, en una sola declaración, tienen renta, hipoconsumo e ICA en una sola declaración.
¿Qué pueden tomar como descuentos tributarios? Los aportes que haga el empleador a pensiones. Eso se lo toma como descuentos tributarios. Eso no pasa ya cuando una persona no es de régimen simple, de tributación simple. Los aportes que hace el empleador a pensiones se toma como descuento tributario. Si tiene 4 o 5 empleados y está aportando a pensiones por esos 4 o 5 empleados, esos aportes que hace a pensiones se los toma como descuento tributario. Miren cuál es la ventaja de descuento tributario. Suponga que su impuesto le dio 100 pesos. Usted no va a pagar 100 pesos. A esos 100 pesos usted le resta los aportes que hizo a pensiones. Usted le resta. Supongamos que los aportes que hizo a pensiones son 50 pesos. 100 menos 50, 50. Entonces usted va a pagar 50. No está sujeto a renta presuntiva. La renta presuntiva es algo que está desapareciendo. En un tiempo fue el 3.5%. En el 2020 estuvo en el punto 5%. Para el 2021 creo que ya es 0. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Si usted no se quiere meter al régimen simple y la DIAN detecta que usted cumple condiciones para el régimen simple, la DIAN lo registra de oficio. ¿Qué significa eso? Que la DIAN lo hace sin el visto bueno suyo, sin que usted autorice. A usted le dicen que es voluntario, que se acoja, pero en las fiscalizaciones de la DIAN y en las verificaciones de la DIAN se dan de cuenta que usted cumple con las condiciones para ser de régimen simple, la DIAN lo registra ahí de oficio. Impuestos que comprenden e integran el simple: impuesto de renta, impuesto nacional al consumo, IVA en tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Y el ICA, consolidado. ¿Te escucho? ¿Cómo? Alguien que quiere expresar algo, hable sin pena, hombre. Esto no es para tener pena. Formas de declarar el régimen simple: una liquidación anual y se hace un anticipo bimestral. Miremos aquí los 4 grupos. Hay un grupo de tiendas pequeñas, minimercados y peluquerías. Con la VT para el 2021, que está en 36.308, ¿qué tenemos? Si sus ingresos son iguales o superiores a 0 y inferiores a 6.000 de sus ingresos brutos, entonces usted va a pagar una tarifa del 2%. Si sus ingresos están entre 6.000 VT y 15.000 VT, su tarifa va a ser del 2.8%. Si sus ingresos están entre 15.000 y 30.000 VT, su tarifa va a ser del 8.1%. Si sus ingresos están entre 30.000 y 100.000 VT, su tarifa va a ser del 11.6%. ¿Esto para quiénes? Tiendas pequeñas, minimercados y peluquerías. Vamos ahora para actividades comerciales al por mayor y de tal. Servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual. Servicios técnicos y mecánicos donde predomina el factor material sobre el intelectual. Mecánico es algo que tiene que ver con fuerza, es decir, en un taller de mecánica, no todos los que están ahí saben. Ahí el que sabe es una persona o 2, y hay otros que de pronto son los que les toca montarse las partes del carro al hombro para trasladarla. Si estos servicios predomina el factor material sobre el intelectual, están aquí. Está el tema de los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos. Actividades industriales, incluidas las de agroindustria, miniindustria, microindustria, actividades de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes numerales. Aquí podemos ver los mismos rangos de allá, pero entonces ya las tarifas varían. 1.8, 2.2, 3.9, 5.4. Viene ahora, en el anterior habían unos servicios técnicos donde predominaba el factor material sobre el intelectual. Aquí vamos a tener unos servicios profesionales de consultoría y científico, pero donde
predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, contador, abogado, médico, etc. Aquí miremos las tarifas. ¿Cuáles son? Están los mismos, el rango superior, el rango inferior, pero las tarifas ya varían. Está, por último, actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Ya tenemos estos valores en pesos. En la parte que tengo yo acá a mi izquierda, no sé si a ustedes va a ser a su derecha, tengo las cifras en VT y acá tengo las cifras en pesos. ¿Qué situaciones tienen los del régimen simple? A estos señores no les van a aplicar retención en la fuente. Ellos tampoco pueden practicar retención en la fuente. Por el único concepto que les pueden practicar retención en la fuente a los del régimen simple es por intereses financieros. ¿Cuál es el único concepto que el del régimen simple? Es decir, ubiquémonos régimen simple. A ellos no les pueden practicar retención en la fuente. Los únicos que les pueden practicar retención en la fuente a los del régimen simple serían los de los bancos por intereses financieros. ¿Pero qué retenciones practica el régimen simple? El régimen simple no puede practicar ninguna retención tampoco. La única retención en la fuente que puede practicar el del régimen simple es retenciones por salarios, por ingresos laborales. Esa practica el régimen simple. Profe, perdón, qué pena. Su merced nos podría de pronto indicar cuál es la fórmula que se aplica para sacar el valor. Un ejemplo, digamos, los ingresos brutos anuales son 5.000 VT. Ahí se tomaría los 5.000. Mira, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos las tiendas pequeñas, minimercados y peluquerías. Supongamos de que esta persona tuvo los siguientes ingresos. Tuvo 6.000 VT de ingresos. Está aquí en este rango inferior. El 2% de 207.448.000 es 4.356.960. Si nos ubicamos en el otro cuadro, esta persona está entre 217.848 y 544.620.000. Los 15.249.360 sería el 2.8 de 544.000. Pero posiblemente los ingresos de él no son 544.000, ni tampoco son 217 millones. Los ingresos de él no son ni 217.848.000, ni 544.620.000, sino que él está en ese rango. Él está en el rango entre 6.000 VT y 15.000 VT, que en pesos son 217.848.000 a 544.620. Entonces, si él está en ese rango, hay que ver cuál es el valor de él, y a ese valor se le aplica 2.8. Aquí le estoy aplicando 2.8 a ese rango que está allí, pero eso es una especie de ejemplo, ¿sí me entienden? Una especie de ejemplo. Pero es al valor. Si está en el rango entre 0 y 6.000 VT, le aplica el 2% a lo que le dé. Es decir, si está en el rango entre 0 y 6.000 VT, posiblemente es 5.000 VT o 4.000 VT. Si está en el rango entre 6.000 y 15.000 VT, si está en ese rango, no es ni 6.000 ni 15.000. Entonces puede ser 8.000 VT, 9.000 VT, le aplicaría 2.8%. ¿Entendido? Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretención en la fuente, con excepción de los correspondientes a pagos laborales. Régimen de IVA y de impuesto al consumo. Normalmente los del régimen simple son responsables de IVA o impuesto al consumo. Ellos presentan una declaración anual. Los que son responsables de IVA presentan una declaración anual de IVA. En un tiempo existían 3 declaraciones de IVA: la bimestral, la cuatrimestral y la anual. Ya la anual no existe para los que son de IVA que no son del régimen simple.
solamente presentan declaración bimestral y declaración cuatrimestral. La única declaración anual que existe hoy en día es para los responsables del régimen simple, que son responsables de IVA. Esos presentan una declaración anual. Pero ellos cada 2 meses están haciendo los anticipos de ese IVA. ¿Y cómo pagan el anticipo de ese IVA? No, ellos tienen ya cada 2 meses se dan de cuenta cuánto fue el IVA. Entonces dan un anticipo, que el anticipo corresponde a la misma tarifa. Aquí dice condiciones y requisitos no subsanables para pertenecer al régimen simple. Voy a pasar por aquí porque estas diapositivas yo se las envío a usted. Ya. Vamos a revisar las actividades del curso. Aquí tenemos ingresar al entorno de aprendizaje y revisar detalladamente el material bibliográfico de la unidad 1. Diseñar una infografía en cualquier herramienta digital. ¿Qué va a tener esa infografía? La historia de los impuestos en Colombia y los elementos de la obligación tributaria. Yo les sugerí, con respecto a la historia de los impuestos, les compartí en el foro 2 documentos, 25 años y el otro documento que tiene como nombre aproximación. No obstante, ustedes son libres. Esos 2 documentos que les sugerí están en la bibliografía, pero ustedes en la bibliografía también pueden encontrar muchas cosas más. Muchas cosas más. Lo importante es que con respecto a los impuestos, comencemos primero desde la época de la conquista y después nos metemos a los 25 años. Y si usted puede conseguir cosas adicionales a las que están ahí, bienvenido, como dice el otro. Entonces, la infografía contiene historia de los impuestos en Colombia y los elementos de la obligación tributaria. Ese es un trabajo individual. Viene ahora el tema del árbol de problema. Este árbol de problema se constituye de manera grupal. Ustedes pueden hacer CIPA, reunirse, crear grupos de WhatsApp. El estudio es para esto. No nos acostumbremos a estar trabajando individual. Hay personas que por allá, faltando 2 días, no, profe, ya no me aceptan, ya hicieron el trabajo, ¿será que me deja trabajar solo? Sí, la voy a dejar trabajar solo, lo voy a dejar trabajar solo, pero no es ese el objetivo. Bien, miremos aquí tengo un árbol de problemas. Un árbol de problemas. ¿Qué va en el tronco del árbol, en la parte central? Va el problema central. ¿Qué colocamos en el problema central? Informalidad. Ahí vamos a colocar informalidad. El problema por el cual se implementó el régimen simple de tributación simple es pura informalidad. ¿Qué es informalidad? Gente que no está inscrita en el RUT, gente que no está inscrita en Cámara de Comercio, gente que no está inscrito en Industria y Comercio, gente que no paga pensiones. Eso es informalidad. Bien. Entonces, ahí en el centro colocamos la palabra informalidad porque ese es el problema central. ¿Qué vamos a colocar en la parte de abajo? Las causas de ese problema. ¿Y qué vamos a colocar en la parte de arriba? Los efectos o consecuencias de ese problema. Entonces acá tenemos lo siguiente. Efecto es el resultado, fin, consecuencia, conclusión de lo que se deriva de una causa. Acá, ¿qué tenemos de causa? Se conoce como causa el fundamento, motivo, origen y principio de algo. ¿Por qué hay informalidad? Usted va a colocar, por ejemplo, hay informalidad por tal cosa, y si usted considera de que esa situación por la cual hay informalidad depende de varias circunstancias, ahí vamos como ramificando el tema. Entonces, un árbol de problemas es este. En el centro tenemos el problema, que en este caso es la informalidad. Abajo del problema tenemos las causas y arriba los efectos. Todavía sigo compartiendo, ¿no es cierto? ¿O se quitó el...? Sí, sí. Sí, señor. Bien, Sí, se ve bien. ahora el árbol de soluciones. La solución es, allá donde colocamos nosotros informalidad, ¿cuál va a ser la solución para esa informalidad? Fácil. Formalidad.
formalidad para que más o menos entendamos. Entonces, como acá abajo teníamos unas causas de ese problema, acá abajo vamos a colocarle unas soluciones a esas causas. Porque el árbol de soluciones es, vamos a solucionar lo que tenemos allá en ese árbol de problemas. Entonces, acá abajo vamos a colocarle unas soluciones a esas causas. Y allá arriba, acá vamos a colocarle unas soluciones a esos efectos del problema o unas soluciones a esas consecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. O sea, sí. abajo, profe, va como las soluciones, ¿no? Sí, sí, las soluciones a esas causas. Y arriba. También soluciones a esos efectos. Recuerde que usted en el árbol de problema, ¿qué es lo que tiene? Un problema abajo, unas causas de ese problema y unos efectos de esos problemas, efectos o consecuencias. ¿Usted qué es lo que tiene en el árbol de soluciones? En todo el centro una solución, que en este caso va a ser la formalidad. Abajo, ¿qué vamos a tenerle? Soluciones a esas causas que colocamos allá. Y arriba, ¿qué vamos a colocar? Soluciones a esos efectos o a esas consecuencias que colocamos allá. Aquí tenemos un caso de deforestación, un problema. El problema, dijeron aquí, es la deforestación. Causas de esa deforestación, tala indiscriminada de árboles. Y la tala indiscriminada de árboles tiene también unas ramificaciones, dice, expansión de núcleos urbanos, extracción de madera, explotación agrícola o ganadera. Tenemos minería y explotación de hidrocarburos. Acá en el otro lado tenemos otra causa que se llama plagas y enfermedades de los árboles. Y así sucesivamente. Arriba tenemos unos efectos. ¿Qué efectos? ¿Cuáles son los efectos de la tala indiscriminada de árboles? Arriba, inundaciones masivas, etcétera, etcétera. Esto es como una especie de... aquí tenemos, por ejemplo, la solución. Si acá el problema es deforestación, acá tenemos reducir los niveles de deforestación. Si acá es deforestación, esta solución que está acá que dice reducir los niveles de deforestación, es, digamos, sembrar árboles, como lo contrario de lo que tenemos allá. Bien, ¿qué debe contener el trabajo que vamos a hacer? El trabajo que vamos a hacer, en cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto que fue construido por todos los integrantes. El producto lo hacen todos, pero hay una persona que lo entrega, porque como esto se entrega al entorno de evaluación y es un trabajo en grupo, para que no aparezcan 3 o 4 trabajos. Si trabajan en grupo, es un solo trabajo. Aunque hay gente por ahí que dice, ay, ¿será que Gustavo Andrés o Lidia o Erika Costanza sí habrá entregado eso? Y por ahí a las 11:30 de la noche, el último día, cogí y ¡pum! Lo sube. Él quiere estar seguro de que se entregó, entonces no hay problema por eso, no hay problema. Pero si ustedes dialogan y dicen, tal persona lo va a subir, sí, pero de pronto esa persona se lo olvidó, entonces ustedes cogen y al día siguiente me llaman, profe, a tal persona se lo olvidó, aquí está el trabajo, este es el trabajo del grupo tal. Y como yo sé que eso es un grupo que ha estado trabajando muy activo, pues yo le califico el trabajo. Pero la idea es que no se nos olvide. Entonces, ese trabajo que va a contener va a ser en PDF, portada, introducción, objetivos. La infografía, ¿qué infografía van a colocar? Ustedes deciden de todas las infografías tan bonitas que colocaron ahí, ustedes van a decir qué infografía es la que van a subir. Van a subir el árbol de problemas y soluciones. La idea es que hagan un árbol de problemas y un árbol de soluciones. Si ustedes tienen el cerebro bien organizado y en ese árbol hacen las dos cosas, está bien, no hay problema. Pero es mejor hacerlo independiente, se entiende mejor. También hacen unas conclusiones y unos referentes bibliográficos. Aquí está el tema de la guía. Estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. A ver qué pasó. Es como que un brochazo muy general. Es un brochazo muy general. Por favor, los
los que no han registrado la asistencia, por favor, regístrenla. Es un brochazo muy general del tema. El material se les va a enviar. Ustedes tienen los referentes bibliográficos para que sigan profundizando en este tema. Hoy es 28. Este paso... Profe. Sí. Buenas noches, profe. Para registrar la asistencia, ¿dónde la realizo? Alguien que por favor le comparte el link, ¿sí? El link por ahí, alguien que lo comparta de nuevamente. Está en el WhatsApp. Si usted está en el WhatsApp de nosotros, ahí está el link. Alguien que por favor comparta nuevamente el link por aquí para que el compañero, digamos, fue un grupo muy concurrido. Hubo momentos que hubieron aquí en el día de hoy como 50 personas. La invitación es a que sigamos en este tema, aprendamos mucho. Yo que les recomiendo el contador debe saber lo que le enseñan en la carrera. En la carrera a ustedes les van a enseñar temas de impuestos, temas contables, temas financieros, temas de NIF. Traten de apasionarse de toda esta temática. Y les hago una cordial invitación para que cuando estemos en el tema del taller de IVA, asistan todos, porque la idea es que salgan como unos muy buenos elementos de esta temática. El compañero que estaba solicitando el link para registrar la asistencia, sí la está registrando, ¿no? No, profe, no la puedo registrar, profe, no la he podido registrar en este momento. Pero están aquí ya compartiendo el link por aquí. Yo tampoco he podido, es que no me ingresa el link. O sea, abrimos el link. No se puede abrir. Profe, compañeros, ahí lo que tienen que hacer es copiar el link y van en la parte superior y pegan el URL. Directamente no les va a ingresar al formulario. Tienen que copiar y pegar el link. Abrirlo en Google. Muchas gracias, compañera. Vamos a realizarlo. Hagamos eso en estos minuticos, por favor, para que quedemos ahí como con... Profe, tengo una pregunta. ¿Es difícil o complejo hacer el formulario para la declaración de renta persona natural? No es difícil, es simplemente comenzar ahí a carpintear, es carpintear. Inclusive hay una ayudarrenta, la DIAN, que cuando la persona comienza es muy compleja, pero no es difícil, es simplemente cacharrear ese tema. Entonces, después que hagamos el evento de IVA, podemos hacer unas 6 secciones y les enseño a elaborar una declaración de renta. Yo sé que van a estar muy cansados porque en el tema de IVA son 8 secciones durante el mes, pero entonces podemos tener un recesito ahí y podemos hacer unas secciones para elaborar la declaración de renta. Aprender a elaborar la declaración de renta es muy buena, ¿saben por qué? Porque es que con eso ustedes comienzan a ganarse por ahí sus 200.000 pesos, sus 300.000 pesos, sus 500.000 pesos, un milloncito de pesos. Eso les sirve mucho. Aunque ustedes van a ver una materia después de esta que se llama impuestos nacionales, pero si ustedes llegan allá ya sabiendo elaborar declaración de renta, pues va a ser muchísimo bueno para ustedes, no tanto para el curso de impuestos nacionales, sino para su vida. Yo voy a hacer lo posible de hacer unas seccioncitas, unas 4 o 5 secciones donde trabajaremos declaraciones de renta muy elemental, que es lo que en la mayoría de los casos se presenta. ¿Qué se presenta en la mayoría de los casos? Una persona que es asalariada, que tiene ingresos por salarios, le deducen pensión, salud, y de pronto tiene un préstamo por ahí hipotecario, o tiene sus pensioncitas voluntarias, o tiene cuentas AFC. Es decir, las declaraciones de la mayor parte de las personas naturales son muy sencillas. Ay, profe, yo sí le agradezco si nos da, o al menos pues hablo por mí, una clase. ¿Tú de qué grupo eres? Yo estoy, ya le voy a decir. Profe, perdón, qué pena, es que no puse atención, no sé, la compañera estaba diciendo que me parece interesante de que nos
A mí personalmente me gustaría aprender a declarar renta, hacer el formulario. No sé cómo se trata eso, Y no, pero lo sí. que la compañera dice es Ah, que eso es muy difícil. Yo le dije así, que eso es sencillo, que después que hagamos las secciones de IVA, hacemos un receso y las personas interesadas, pueden ser 4, 5, 6 personas, yo les enseño a elaborar una declaración de renta. uy, súper, me parece súper genial. Ay, yo le Bueno, agradezco, profe, porque ese pero, tema sí es bien importante, la verdad. ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es ¿Tú qué Shirley, grupo eres? ¿De qué grupo? Shirley Ocampo. Estoy mirando, profe, qué grupo soy. La otra, porque- los otros que Sí, tenemos ahí. profe, yo también estoy interesada. Mi Liliana, nombre es Liliana, Nancy Liliana Cárdenas y mi grupo es no, 106012, guión no, al piso yo 43. necesito el grupo. Yo tengo desde el grupo 33 hasta el grupo 81. ¿Qué grupos son? Yo estoy con usted, 43. profe. Acá estoy con usted, pero no sé qué grupo soy. Ya voy a mirar. Profe, buenas noches. Yo soy del Sí, grupo 80, también estoy interesado en el... grupo en el- 80. Sí, Tú señor. eres Alberto Durán. Alberto Durán. Voy a colocarle por aquí unos asteriscos. Yo Mi soy del grupo es grupo 43, Nancy Juan, Liliana Cárdenas. ¿tu nombre cuál es? Nancy Liliana Cárdenas del grupo 43. Perfecto, sí, porque Mi yo nombre es Shirley Cristina Ocampo, profe. ¿qué grupo? Ya le digo el grupo. Si este computadora abriera rápido. El mío es Paola Alexandra. El mío es el grupo 78, profe. Grupo 78. 78, ¿cómo te llamas? Shirley Cristina Ocampo. 78. Profe, yo también estoy interesada. ¿Quién? ¿Cuál es la otra? María Fernanda Carvajal, ¿De qué grupo? 78, profe. 78. Estás junto con... Conmigo, con Cristina, Shirley Cristina. Profe, buenas noches. Jenny Profe, Ceballos, yo. No, esperemos un momentico. María Fernanda Carvajal, te voy a decir quiénes tengo en el 78. Tengo a Gustavo, a Shirley, a Nelson, a Miriam Teresa, a Ana Victoria. Usted no está en el 78. Sí, yo sí soy del 78, los que Shirley, acabo de sí. mencionar el profe. María Fernanda Carvajal, no. Voy a anotarla de esta manera por aquí, después lo busco. ¿Qué otra persona por ahí está? Profe, yo. Paola Profe. Alexandra Cuellar Cortés. Gilberto Torres, ¿qué grupo es? 87, profe. No, Gilberto Torres 76. No, 87. Gilberto Torres, Sí, señor. cédula 79221-887. Sí, profe. Lo tengo en el 76. La otra niña que estaba hablando por ahí que... Jenny Paola Ceballos, Alexandra Cuellar Cortés. Jenny Ceballos, ¿qué No, grupo es? profe. 81. No, pero vamos en orden. Si vamos en orden, es más fácil para mí y para ustedes. Yo soy del 79. Del grupo de 79, ¿cómo se llama? Paola Alexandra Cuellar Cortés. Sí, perfecto. ¿Y Jenny Ceballos de qué grupo es? 81. Jenny Ceballos, Jenny Carolina Ceballos. ¿Qué otra persona? Profe, Diana Milena Profe. Pineda, Un momento, Diana Milena, ¿qué grupo eres? del grupo 40. Bien. Profe Diana, Grupo Diana 80. Milena, grupo 40. Profe María Alejandra Estrada. profe del 78. Espera, Ana Victoria espera, Ramírez. María Alejandra Estrada, ¿qué grupo es? 69. 69. 69. 69 o 79. 69. María Alejandra Estrada. Bien, María Alejandra Estrada. 69. Otra persona por ahí que... 78. 78 Ana Ana Victoria Victoria. Ramírez. Sí. 78. Angie Paola Peña, grupo 72. Angie Paola Peña. Gracias, profe. Paola Peña, 72. Angie Paola Peña, 72. Profe, grupo 41, Juan Cajica. 41. Juan Juan Carlos Cajica. Yo también soy del 41, profe. Miren el 41 a quienes tengo. Tengo a Erika, a Laura, a Javier, a Sandra y a Nelly. De todas maneras, voy a anotar aquí Juan Cajica. Después lo busco, Juan Cajica. ¿No tienen el número? Sí. Profe, Gracias, profe. ¿Cómo? Jessica Celi 39. 39. ¿Cómo te llamas?
Jessica Paola Celi. 39. Tenemos aquí a Jessica. No, dejemos ahí por ahí. Después me van dando los nombres, ¿oyeron? Pero por lo menos. Grupo 42. 42, ¿quién es? Juan Sebastián Acero. Juan Sebastián Aceros. Muchachos, estoy viendo mucha gente interesada y. Gracias, y profe, muchas gracias. Y yo por estas cosas no tengo que sacar tiempo. ¿Ustedes qué les parece si de pronto trabajamos los sábados? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Estoy de acuerdo. Voy a mirar la posibilidad para que inclusive comencemos por ahí en unos 15 días. Pero qué favor sí les pido, muchachos, que estemos en las secciones porque hacemos una sección. Esto todo se relaciona sección con sección, pero la idea es no perder el hilo. Listo, profe, me parece. Es posible de Sí, ubicar profe, sí. esto. Entonces, no siendo más, por hoy, un placer haberlos visto. Los invito a que sigamos haciendo las participaciones. No dejemos las cosas para los últimos días. A mí me da mucha impaciencia cuando alguien me ingresa los últimos 5 días. Me da mucha impaciencia porque destruye el trabajo en grupo, ya los estudiantes van muy avanzados. Entonces, yo sé que hay unos estudiantes que les gusta primero sacar una materia, después otra materia, después otra. No, dividan el tiempo también, irle trabajando a todas las materias, ya lo mismo, muchachos. Y así trabajan mejor con sus compañeros. Profe, una consulta. Sí. ¿El nombre del CIPAS cuál es, profe? ¿Cómo? El próximo CIPAS va a ser sobre impuestos municipales y lo vamos a hacer el 4 de abril. ¿El nombre del CIPAS? El nombre del CIPAS va a ser impuestos municipales. El próximo CIPAS. El de hoy es régimen simple de tributación simple y el curso es fundamentación tributaria. El 4 de marzo, profe. Yo tengo apuntado aquí el 4 de marzo. El 4 de abril. Acá yo tengo uno del 4 de marzo y el 2 de marzo. No, el 4 Es la web, compañera. El 2 de marzo es la web con la directora del curso. Y el 4 de marzo, web. De pronto puede ser otro curso, pero los tres CIPAS de nosotros son hoy 28 de febrero, el 4 de abril y el 2 de mayo. Entonces, dejemos todo hoy. Por favor, ¿queda la grabación? Sí, yo la grabación, como estamos en un dominio que es empresarial, me toca bajar el video y crearle un link, pero para los talleres de IVA voy a hacer lo posible de trabajar con un link desde la misma UNAP, de tal manera que ustedes puedan ver la grabación también sin necesidad que se la envíe, lo mismo que para el tema de renta. Entonces, no siendo más, muchachos, es un placer haber estado con ustedes.